Dicen que Tenerife es una isla de fuego y de sombras. Bajo su belleza volcánica y sus paisajes imponentes, se oculta una verdad antigua, una que vive en las entrañas de la tierra y que despierta, a veces, cuando cae la noche. En esta isla de volcanes dormidos y barrancos profundos, hay lugares que el tiempo ha olvidado, lugares donde las reglas cambian, donde la lógica se diluye y el silencio habla. Uno de esos lugares es el Barranco de Masca. De día, turistas lo recorren maravillados, pero cuando cae la noche, cuando el viento calla y las sombras se alargan, el barranco se transforma. Los guanches, los antiguos pobladores de la isla, lo sabían. Lo llamaban en su lengua Tagoror del Silencio, un lugar sagrado, donde no se hablaba, donde solo los ancianos iban a morir. Se decía que el barranco escuchaba y que atrapaba el alma de quien osara gritar allí dentro. La historia comienza en 1987. 5 jóvenes, Luis, Paula, Ruth, Mateo y Gabriel, decidieron acampar en el fondo del barranco. Iban con grabadoras y cámaras antiguas, buscando psicofonías. Jugaban con lo oculto como si fuera un juego. Pero el barranco no juega. A los pocos minutos de instalarse, notaron que los sonidos naturales, los insectos, los pájaros, desaparecían. El aire era denso, como si algo invisible los envolviera. Y entonces la encontraron. Una cruz de madera vieja, clavada en la tierra. En su base, una caja atada con una cuerda. Dentro, huesos pequeños y un papel con una sola palabra: silencio. Esa noche las grabaciones captaron cosas extrañas, voces infantiles, risas apagadas, pasos, un cántico gutural que Paula escuchó dentro de su tienda. A la mañana siguiente, Paula había desaparecido. No había señales de lucha, ni huellas, solo su saco de dormir y una espiral de piedras negras donde debía estar. La Guardia Civil peinó la zona, sin resultados. Ruth dejó la isla. Luis se suicidó un año después. Mateo intentó regresar al barranco, nunca volvió. Solo uno sobrevivió, Gabriel. Se volvió ermitaño, vivió décadas sin hablar del tema, hasta que apareció Iván. Iván era documentalista, investigaba leyendas, se obsesionó con el caso y buscó a Gabriel en Icod. Al principio, el anciano no quiso hablar, pero terminó diciendo: Paula sigue allí. No ha muerto, solo cambió de forma. Iván preparó una expedición con cámaras térmicas, sensores de sonido, un dron, y se adentró en el barranco, solo, a medianoche. La última señal del dron mostró una figura encapuchada en el sendero. Lo encontraron días después, solo su mochila y su cámara. En la grabación se ve a Iván caminando nervioso. Se detiene, escucha algo. Una voz le susurra: Iván, no vengas. Pero él sigue. Llega a una cueva. En las paredes hay símbolos extraños, espirales, figuras humanas sin ojos, animales con garras abiertas. Dentro, respira con dificultad. La linterna tiembla. La cámara capta una figura alta, humanoide, con la cabeza torcida hacia atrás. Y luego, la oscuridad. En el audio, entre murmullos, se escucha una frase: todos regresan, pero ninguno es el mismo. Y una voz profunda, femenina, gutural, dice: ya es mío. Aquí podría acabar todo, pero no termina. En 2023, varios senderistas aseguraron ver a una mujer vestida con ropa de los 80 caminando por el fondo del barranco. Se desvanecía al acercarse, pero dejaba huellas, descalzas. Uno de ellos dijo que le habló: dile a Gabriel que ya es tarde. Semanas después, Gabriel murió. En su casa, tallado en la pared, apareció una espiral, el mismo símbolo de 1987. Y aún hay más. Hace pocos meses, una pareja encontró una piedra reciente con una inscripción: Iván 2022. El silencio no miente. Cada vez más personas afirman haber vivido cosas similares. Sentirse observados,
escuchar su nombre en voces que no provocaron, soñar con una figura sin rostro, que los llama desde las sombras. Hoy, el sendero sigue abierto, pero entre los guías locales hay advertencias no escritas. No vayas solo, no vayas de noche, y jamás digas tu nombre en voz alta, porque si lo haces, el barranco puede responder, pero no con cualquier voz, con la tuya, más grave, más lenta, vacía, porque ya no será tu voz, será la de lo que vive dentro del silencio, porque el barranco no mata, el barranco guarda, y cuando el viento se detiene, cuando no hay eco al gritar tu nombre, significa que ya estás dentro de él, y que nunca más volverás a salir, porque el barranco no mata, el barranco guarda, y cuando el viento se detiene, cuando no hay eco al gritar tu nombre, significa que ya estás dentro de él, y que nunca más volverás a salir. Pero Masca no es el único barranco que guarda secretos. A unos 50 kilómetros al sur, escondido entre los riscos de Adeje, hay otro lugar que parece vivir entre la historia y la leyenda: el Barranco del Infierno. Su nombre intimida, pero no nació del miedo a criaturas oscuras. Los primeros exploradores españoles lo bautizaron así por su aspecto abrupto, salvaje, y por lo difícil que era atravesarlo. En esa época, infierno no era sinónimo de condena, sino de desafío. Pero mucho antes de eso, este barranco era un lugar sagrado para los guanches. Lo llamaban el Camino del Agua, porque en sus entrañas fluye uno de los pocos arroyos permanentes de la isla. Agua pura, escondida entre riscos, protegida por la espesura. En una tierra marcada por la lava, el agua era más que vida, era poder. Aquí vivieron, aquí murieron, y aquí dejaron señales. En sus paredes se han encontrado más de 600 cuevas, algunas funerarias. En una de ellas, la cueva de los Menceyes, se hallaron momias guanches en perfecto estado de conservación. Eran los antiguos reyes del sur de Tenerife, y estaban enterrados mirando al barranco, como si esperaran algo. Con la conquista, el lugar fue olvidado, pero no del todo. Los pastores aún lo cruzaban, los vecinos bajaban en silencio por sus senderos, y de vez en cuando, alguien decía haber visto cosas que no sabía explicar, luces lejanas, susurros entre las paredes, o el eco de voces que no eran suyas. Quizás solo sea el viento, quizás sea el agua hablando con la piedra, o quizá algo permanece. Hoy, el Barranco del Infierno es una reserva natural protegida. Solo se permite la entrada a grupos limitados cada día, pero los que lo han recorrido coinciden en algo. Allí, el silencio pesa. Y cuando caminas solo por sus senderos, no estás del todo solo, porque este no es solo un barranco, es un santuario, una herida abierta en la tierra donde la historia respira. Y si escuchas con atención, puede que la tierra te cuente lo que aún recuerda.